puntual, precisa, de lo que está sucediendo en las 4 carpetas de investigación que se tienen en la Fiscalía de la Ciudad de México sobre este diferendo entre los hermanos Cuevas. Nosotros hacemos este tipo de llamado porque la contraria ha tenido una serie de desinformaciones sesgadas, ha tenido una serie de engañifas, y eso nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que ser muy puntualmente serios. Al respecto, le doy el uso de la palabra al doctor Ricardo Vázquez Contreras, quien hará una síntesis de esas 4 carpetas de investigación que radican en la Fiscalía de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, soy Ricardo Vázquez Contreras. En este momento soy asesor jurídico de don Carlos Cuevas en el asunto que se ha iniciado y que ha escalado a consecuencia de algunas situaciones y actos jurídicos ejercitados por los abogados y por su propia hermana. Ustedes pensarán ¿qué hacemos en esto si estamos en medio de una pandemia? Si tenemos cosas más urgentes que podemos nosotros realizar. Y bien, la circunstancia es sencilla. Estamos defendiendo exclusivamente los derechos humanos sustantivos y fundamentales de don Carlos Cuevas. ¿Por qué? Todo inició con una carta que se envió a su correo electrónico por parte de uno de los supuestos abogados de la hermana de mi representado, para efectos de señalarles alguna imprecisión y decirle que dejara de hablar de manera directa o indirecta, y señalando algunas cuestiones que nosotros creemos eran una campaña mediática en contra de él. Hasta ahí no hubiera habido problema. Es una simple carta emitida por un abogado que no es autoridad y que bien pudimos haber omitido ejercitar cualquier acción en contra de esa circunstancia. El problema real vino cuando hicieron pública ellos esta carta sin cubrir los datos privados y confidenciales, entre ellos el domicilio de don Carlos Cuevas. Inmediatamente que ellos hicieron público esto, le llegaron al domicilio de mi representado, de nuestro representado, sendos avisos intimidatorios, señalándole puntualmente que se cuidara porque estaba en riesgo. Una vez que la vida, la integridad de una persona ha sido violentada porque quien dijo ser el abogado no cubrió estos datos, está poniendo en riesgo a don Carlos Cuevas y a su familia. Esta es la razón por la cual, una vez que se recibieron estas amenazas, de las cuales se tiene constancia y de las cuales se encuentra ya en investigación en la Fiscalía Miguel Hidalgo, es que se decidió responder por la vía legal para salvaguardar la integridad física, psicoemocional y laboral de nuestro representado. Cualquiera de nosotros que reciba amenazas en nuestro domicilio, creo que ya no estaríamos tranquilos. Esta es la circunstancia real, fáctica, que dio origen a esta circunstancia. Es por eso que se inició en contra de el abogado Guillermo N., que no podemos decir ya su nombre para no exponerlo mediáticamente, que el 22 de julio se decidió iniciar una denuncia y o querella por estas acciones, por esta omisión de deber de cuidado, de no haber cubierto los datos privados de don Carlos Cuevas. Esta fue ratificada el día 28 de julio. Esta es la primera carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía Miguel Hidalgo. Posteriormente, don Guillermo N. contrata a Alfonso N.
el cual continúa con esta serie de circunstancias y hechos fácticos que desde nuestra perspectiva configuran ataques a la honra, a la libertad de nuestro representado. Con base a estos hechos fácticos y a que hizo llegar nuevamente cartas de intimidación hacia nuestro representado, es que también decidimos denunciar estos hechos fácticos a efecto de que los conociera la Fiscalía en Miguel Hidalgo y se tomaran las previsiones necesarias. Es así que se obtuvieron precisamente restricciones a cargo de ellos y consideraciones para que nuestro representado pudiese andar por la ciudad con mayor soltura, sin el temor a ser agredido físicamente él y su familia. Pero esta serie de hechos jurídicos a cargo de los dos abogados no paró ahí. Han seguido declarando en medios de comunicación cosas inexactas, han seguido atacando y mancillando la honra y el honor de don Carlos Cuevas. Es por eso que aún que a ellos se les notificó que tienen restricciones y medidas de protección, siguieron realizándolas. Por tal manera, el 21 de septiembre denunciamos ante la Fiscalía en estas dos carpetas de investigación estas violaciones a las restricciones para que en los legales y consuetudinarios términos, a través de un juez de control, pues se inicien las sanciones correspondientes a cargo de ellos. Posteriormente nos enteramos que la hermana de mi representado lo denunció por violencia intrafamiliar en su vertiente de violencia psicoemocional. De acuerdo a las consideraciones que don Carlos Cuevas nos ha hecho llegar, él tiene muchos años o varios años que ya no tiene ningún contacto con su hermana, de tal manera que niega rotundamente haber realizado violencia intrafamiliar o psicoemocional en contra de ella. Todavía no nos imponemos de la carpeta de investigación, no conocemos cuáles son los supuestos 20 videos, no conocemos cuáles son los testigos que va a presentar nuestra contraparte. El asunto es que de nuestro lado sí tenemos la constancia a través de las cartas intimidatorias que han sido enunciadas de manera reiterativa en contra de don Carlos Cuevas, y se decidió, con base a estos datos de prueba, denunciar a su hermana por los delitos que resulten a cargo de ella, y que el Ministerio Público será el encargado de llevar a cabo y asimismo contar con todos los medios y datos de prueba para que se pueda en un momento dado judicializar dicha carpeta. Esta denuncia se presentó el 21 de septiembre de 2020 y estamos próximos a ratificarlo. Es cuanto. A continuación vamos a leer el comunicado que fija la postura del despacho y del señor Carlos Cuevas, y también se los haremos entregar en su momento, en un momentito más. Dice así: el primer obús llegó el 24 de junio, en plena pandemia, cuando todo mundo estaba confinado, con miedo y atento a enfrentar los alarmantes problemas económicos y de salud que se multiplicaban. Sin embargo, ellos no se contuvieron, no se midieron y comenzaron el demencial ataque en contra de Carlos Cuevas. De entrada, invadieron su esfera jurídica, violentaron sus datos personales, ley Arco, pero dolosamente dijeron que la carta inicial intimidatoria fue dada a conocer a los medios de comunicación por el propio artista, su víctima. Falso. Ellos tiraron la piedra y escondieron la mano. Con esa cobarde e irresponsable acción, ellos colocaron en estado de vulnerabilidad e indefensión al bolerista y a su familia. Una semana después, el 2 de julio, ellos, en conferencia de prensa, dieron a conocer nuevas amenazas en voz de la hermana de él,
pero con la evidente autoría intelectual del agresor originario. Las consecuencias llegaron pronto. Nuevas amenazas muy graves invadieron el domicilio del artista. Así diseñaron ellos su campaña de odio. ¿Por qué tanto rencor? ¿Qué les hizo él para tamaña respuesta? No lo sabemos de cierto. Hay diversas hipótesis. Las intimidaciones y el acoso subieron de tono y entonces él, el agraviado, la víctima, no tuvo otra que recurrir a las autoridades en busca de protección personal y de freno a sus agresores. En todo momento, Carlos Cuevas cuidó de no involucrar a su familiar en temas penales. El Ministerio Público, que conoció de los hechos, dictó medidas de protección a la víctima y de restricción al agresor. Sin embargo, los ataques continuaron de manera sistemática y a ellos se sumó un nuevo agresor. También fue denunciado penalmente y se le dictaron medidas de restricción, mismas que ninguno de los dos respeta. Ya se denunció tal violación y un juez de control pronto habrá de poner orden. Enojados quizá por su calidad de imputados, de presuntos delincuentes, ellos, los agresores, asesoraron a ella para que fingiera ser víctima de violencia familiar e iniciar así una denuncia penal contra su víctima objetivo. De manera temeraria e irracional, pues a la fecha ellos desconocen el contenido de la denuncia penal contra el agresor originario, ella realizó tal denuncia. Es hora que no pueden acreditar nada. Llevaron al Ministerio Público puro chisme. Sus falsedades pronto saldrán a luz, pero ellos, en los únicos tribunales que conocen, los mediáticos, ya clasificaron el delito y hasta sentenciaron a él. De pena ajena, de verdad. Así, ellos abrieron un frente innecesario, porque él, quien sí tiene elementos para acreditar sus dichos, se vio obligado a denunciarla a ella penalmente. No quería hacerlo, pero lo pidieron a gritos. Sus abogados la embarcaron y ya tienen problemas. Han seguido con su campaña de odio, de ataques y persecución contra Carlos, el artista y la persona y su familia. Pero al ser 3 los agresores, ya actúan en pandilla y eso agrava en un 50% las penalidades. Del tema ya tienen conocimiento las autoridades ministeriales. Si la señora Aida llega a pisar la cárcel, no será por culpa de su hermano, será culpa de sus asesores jurídicos, porque Carlos desde un principio la cuidó y única y exclusivamente se ha defendido de los ataques furibundos. Si lo que motiva la campaña de odio contra Carlos es la búsqueda de una presencia mediática, aunque sea a través del escándalo, malo. El agredido no tiene la culpa. Si lo que motiva la campaña de odio es que él dijo en una entrevista que no le constaba que a la señora le hubiese pedido matrimonio Juan Gabriel, malo. Pero es la verdad, no le consta. ¿Acaso con ello afectó algún interés? ¿Quién sabe? Pero este hecho, en apariencia inocuo, fue el punto de quiebre, el arranque del ataque con toda su irracionalidad y fiereza. Y como dicen por ahí, si no suena lógico el ataque, entonces quizá suene metálico. Si lo que motiva la campaña de odio contra Carlos es la pertenencia de la señora a una secta donde enseñan a odiar a los propios familiares, mismos que se negaron a ingresar a la misma, no lo sabemos, pero ella hasta podía ser la víctima. Como sea, Carlos Cuevas está limpio y de pie. Siempre fue un hijo amantísimo de sus padres, a quienes mantuvo, protegió y cuidó integralmente los últimos 17 años de la vida de ellos. Pero los agresores han difundido, mediante títeres prófugos de la ética, por fortuna son los menos, la bajeza de que hasta golpear a sus progenitores. Por favor, ya déjenlos descansar en paz. Esa ruindad está señalada en las respectivas carpetas de investigación para los fines jurídicos correspondientes. Que se oiga fuerte y quedito, ni con todo el veneno del mundo
los agresores podrán manchar o ensuciar una de las trayectorias más limpias del medio artístico mexicano. Él está libre de escándalos y tiene como soporte emocional a una familia amorosa y bien integrada por más de 3 décadas. Podrán lastimar al artista, es un ser humano sensible, pero derrotarlo jamás. No se hagan ilusiones. Los ataques enfermizos solo muestran las debilidades propias de quienes los realizan y proliferan, pero el odio y la calumnia nunca harán mella en las personas íntegras y de bien. Ellos, los expertos en manchar, acosar, calumniar, por sí o por interpósitas personas, perseguir, prohibir cantar al maestro Juan Gabriel y una serie de despropósitos más, se toparon con pared. Jamás conseguirán sus torcidos fines. Carecen de lo básico, de la solvencia que da una autoridad moral. Alegría, Carlos Cuevas se seguirá defendiendo. Gracias, este es el comunicado que en este momento les haremos entrega. Sí, se los van a entregar. Ajá. Ahorita les van a pasar el comunicado a cada uno de los medios y a continuación el doctor Eduardo Macías les va a dar un aviso importante. Durante la atención de este tema jurídico del señor Carlos Cuevas, nuestro despacho detectó que el medio artístico es un sector de alta vulnerabilidad. Véanlo si no con el caso del bolerista y el criminal y permanente acoso que ha venido sufriendo. Platicando con él, derivado de su reflexión sobre la pandemia que nos debe hacer mejores personas por fuerza, y él lo ha venido señalando así, nos refirió su deseo de hacer algo bueno para el sector artístico vulnerado y para la prensa de espectáculos, con el objetivo de hacer a un lado, de eliminar a los vividores que tanto daño causan al medio artístico y gozan de total impunidad. Al efecto, primero, nos es grato informar que se ha decidido crear una asociación civil para brindar protección y asesoría jurídica a todos aquellos artistas que lo necesiten para desarrollar sus proyectos y defenderse de los simuladores del derecho que se han enquistado en el medio artístico y hasta se creen los muy ilusos estrellas del espectáculo. No más prohibicionistas que, violando la ley, lucran con el talento ajeno y aterrorizan a los artistas para sacar provecho ilegal de los derechos de terceros. En segundo lugar, informamos que, con el apoyo del Club de Periodistas de México, de la Asociación Nacional de Locutores y del Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas, cuyo rector es el estimado doctor Ricardo Vázquez Contreras, aquí presente, en breve y de común acuerdo con la fuente, iniciaremos cursos ejecutivos de capacitación jurídica, talleres, seminarios y elaboración de prontuarios sobre los elementos básicos del derecho, su terminología, la teoría y práctica de los procesos civil y penal, entre otros temas, para que los periodistas estén mejor informados y en condiciones de realizar un mejor trabajo profesional. Se trata de que ya no sean engañados y objetos de manipulación de los simuladores del derecho que se aprovechan de su desconocimiento de la ley y de los procedimientos para obtener sus fines perversos. Así que nos pondremos de acuerdo para avanzar en este tema y quizá de ahí salgan algunos muy buenos abogados, lo que nos daría muchísimo gusto. Vamos a pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas y dejamos abierto el tema para quien tenga interés y nos pongamos de acuerdo e iniciar estos talleres que serán virtuales en un principio y después, ya que haya posibilidades, en las aulas del Club de Periodistas de México. ¿Sí? Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Silvio. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Platícanos, ¿de qué manera te sentiste agredido y ante las palabras del doctor Ricardo Vázquez, psicológicamente afectado? Claro que me afecta mucho porque cuando se pone en riesgo la vida de mis hijos, de mi familia, la mía, obviamente,
Claro que me afecta muchísimo, ¿no? Y sobre todo que pues, dieron mi domicilio particular. Claro que me afecta y mucho, lo repito, ¿no? ¿Te someterás a algún tipo de examen psicoemocional? Sí, claro que sí. Sí. ¿Está solicitado, abogado? Sí, de hecho, por procedimiento tiene que ser quien denuncia, tiene que pasar a una prueba, a una pericial psicológica, y está ya prevista para próximos días. Es el audio del señor Carlos. Sí. ¿El mío? Ahí. Sí. Carlos, Marta Beso de Esfera Noticias. Soy amiga, son hermanos. ¿Cómo es que llegan a este extremo de tener que resolver sus problemas personales en los tribunales? ¿Y hasta dónde piensas llegar? Pues es que yo no puedo hablar, lamentablemente yo sí respeto mucho la ley, y la ley me ha dicho que no puedo, no puedo hablar de señora en este momento, pero el abogado puede. Abogado, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Hasta dónde se va a llegar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que don Carlos Cuevas solo se está defendiendo. Él cuidó en todo momento no involucrar a su hermana. Se tuvo que llegar a la desafortunada circunstancia de que su hermana lo denunció por violencia intrafamiliar, a sabiendas de que tienen mucho tiempo que no tienen comunicación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, hasta donde el derecho nos lo permita. Nosotros no vamos a actuar jamás de una manera irresponsable y vamos a actuar estrictamente con los datos de prueba que tenemos, haciendo uso de nuestra teoría del caso, de nuestra metodología de las probanzas. Oiga, doctor, y aprovechando que tiene el micrófono, ¿cómo vio usted el nivel de litigio de estos abogados defensores de Aida Cuevas que se ven en la necesidad de ofrecer cursos de capacitación? Vi un video en donde el segundo abogado citó a los medios de comunicación a la salida de la Fiscalía Miguel Hidalgo, y pues yo considero que hizo lo mejor, porque solicitar que lo defendiera un defensor público, de los defensores de oficio, es de lo mejor que pudo haber realizado. Nosotros respetamos a todas nuestras contrapartes, pero no damos a conocer datos inexactos. Él dijo en ese momento que conocía ya el contenido de las dos carpetas de investigación cuando no se presentó el segundo imputado. Entonces esto es a todas luces falso, y lo que queremos es precisamente que los artistas y los medios de comunicación tengan una respuesta jurídica a todos los actos en los que los pretendan involucrar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enrique de la Rosa. Oye, Carlos, el abogado del abogado nos decía también que lleva como testigos familiares de Aida Cuevas. Obvio, son familiares también tuyos. ¿Sabes de quién se trata? No, todavía no. No nos han citado todavía para conocer el contenido de la carpeta de investigación, y solo a través de los medios de comunicación he escuchado que ya presentaron más de 20 videos y que ya tienen listos a varios testigos, lo cual me agrada, porque contrainterrogarlos hasta hacerlos caer en falsedad es mi especialidad. Buenas tardes, Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos. Le voy a pedir a los abogados a ver si me pueden ser bien precisos, porque hay dos cuestiones sí que me dejaron con muchas dudas. La primera, especialmente para usted, doctor, habla de que se presentó una denuncia, por lo que alcancé a entender debe ser una denuncia de hechos en la Fiscalía el 21 de septiembre. ¿Qué hechos se denunciaron? Y usted como doctor supongo que me puede dar un adelanto de qué delitos se estarían tratando de acreditar para que el fiscal judicialice la carpeta. No sé si me pueda ser muy preciso con ese primero. Trataré de ser lo más preciso que se pueda. Nosotros allegamos actos jurídicos y hechos a la autoridad, y el fiscal determina y clasifica esos hechos en algún tipo penal. ¿Pero qué hechos se denunciaron?
Los hechos que se han conocido y que se encuentran precisamente denunciados en el mismo es esta circunstancia de intimidación, ataques a la honra, ataques a su integridad física y por supuesto al provenir de una familia es violencia intrafamiliar y se acreditarán los supuestos de los daños ocasionados a raíz de estos hechos jurídicos que nosotros desde nuestra óptica creemos que son ilegales. Es decir, el señor Cuevas también está denunciando una violencia familiar de allá para acá. Es correcto. Es violencia familiar también. Intrafamiliar. Intrafamiliar también. Licenciado, en el comunicado que bien a bien usted leyó, se habla, hay un párrafo donde se habla de que si la señora Aida llega a pisar la cárcel. También me gustaría si pudiera ser un poco más conciso en esas líneas para no generar ruido al respecto alrededor, porque al rato se puede cabecear con que Carlos va a meter a la cárcel a su hermana. No. Quisiera que fuera también bien preciso, ya sin emoción, sin la redacción, y que me dijera de qué se trata esto. Precisamente lo que has venido señalando ha sucedido en la parte contraria, que dan por hecho acciones que van a ser posiblemente o hipotéticamente de futuro en cuanto a procedimiento. Ellos ya prácticamente, y lo señalamos, sentenciaron al señor Cuevas, ya dijeron cuántos años cárcel podía cumplir y demás. Pues sí, pero eso es muy tramposo, ¿no? Nosotros estamos señalando que en el caso de que la señora Aida N. pisara la cárcel, nunca sería por culpa de su hermano, sino de la mala asesoría que está recibiendo, porque la están embarcando en una aventura que de inicio es fallida, y mentir ante la autoridad también tiene consecuencias legales, y nosotros sabremos de acreditar en su momento si estas mentiras y calumnias están ahí, entonces ellos tendrían que atenerse a las consecuencias legales. Es decir, sí existe la posibilidad. Existe esa posibilidad, por supuesto, claro que sí, por eso está abierta esa carpeta, y también puede pasar de la condición de denunciante a denunciado. ¿Y cuál es la pena que se llega? Y ustedes no se van a detener ante eso. Tenemos la posibilidad de acreditar no uno, sino diversos delitos, y estamos en esto. Nosotros tenemos también ya claro y preciso que tenemos un deber de secrecía, y si no podemos contestar algunas cosas también se los haremos saber, y tendremos este ejercicio sistemático para clarificar cosas. Nosotros estamos obligados, y el señor Carlos Cuevas ahorita tiene medidas de restricción para no hablar de su hermana. Entonces, los abogados de la señora tienen medidas de restricción que no han respetado, y nosotros ya hicimos lo correspondiente, se los estamos comentando, y será un juez de control quien haga las sanciones que considere que son correspondientes, que podrían ser multa económica y arresto. Entonces, estamos haciéndolo todo sencillamente de manera profesional y defendiendo los intereses del señor Carlos Cuevas. Tenemos que conocer las carpetas, ya nos hemos presentado, tenemos ya una cita formal para conocer de la denuncia que nos corre en el traslado de su propia denuncia, pero ellos la han hecho pública, ellos tienen la práctica. Yo no quiero juzgar a mis contrarios, pero nosotros no lo hacemos así, por eso convocamos a esta conferencia para clarificarlas hasta donde la ley nos lo permite, todo lo que hay en torno a estas 4 carpetas abiertas. No sé si con esto ya quedó. Desde su punto de vista... No sé si por favor, sí. Buenas tardes, mi nombre es José Sobrevilla, de Punto por Punto y de ASTL. Una pregunta para los abogados. Los abogados a favor de Aida, concretamente Alfonso Arnáez, ha dicho que en la denuncia interpuesta contra Carlos llevará de testigos a algunos familiares. Mi pregunta es, ¿ustedes a quiénes piensan llevar a favor de Carlos? ¿Llevarían a los esposos de la señora como testigos para acreditar posible violencia familiar? Nosotros nos reservamos a quienes vayamos a llevar, porque sería tanto como estar anunciando nuestra propia defensa públicamente. Lo haremos en su momento en la carpeta correspondiente. Lo que sí le puedo decir es que llevaremos a quien sea necesario. Espero que con esto conteste la pregunta, pero sí le quiero decir que incluso uno de los ex esposos de la señora ya hizo contacto con nosotros, y lo que nos dijo no habla precisamente bien de ella. Entonces, si es menester, lo llevaremos, así como a otras personas que son prueba firme y seria
de que demostrará quién tiene la razón y quién ha ejercido violencia familiar históricamente en esa familia, y no es nuestro defendido. Abogado, ¿cuál es la máxima pena por un caso como estos? Nosotros tenemos, les decía, un cúmulo de posibles delitos allí acumulados. Estamos hablando del orden de 3, y que además, del momento en que se hace en pandilla, pues la penalidad sube un 50%. Nosotros ya iniciamos la acreditación del actuar en pandilla de ellos que son ya 3. Y entonces, bueno, pues ahí tendríamos que tener ya mucho cuidado, porque son muchas cifras variables, y una vez que se acrediten los posibles delitos, en el Código Penal están la tipificación de las mismas, y sería ocioso y abusivo hacer lo que ellos hacen. Nosotros no haríamos aquí una suma, porque entonces también los estaríamos mandando casi a las Islas Marías. Abogado, ¿en qué se basa para calificarlos de pandilla? Si ahorita vemos a ustedes que también son 3 y son ustedes defensores, en este caso también de doña Aida, también son defensores y pues legalmente acreditados. Sí, tenemos que acreditar bien las cosas, ¿no? Hago la aclaración. Son 3 personas denunciadas que están en carpetas de investigación, porque aquí somos 3, pero ya son como 20. Entonces, vamos a ser precisos. Ellos son 3 imputados, 3 presuntos delincuentes, que actúan con un mismo objetivo, de perjudicar a una persona, que lo que hace él solamente es defenderse y defenderse. Pero en el momento que acreditemos que ellos actúan en el mismo fin, 3 personas diferentes con el mismo objetivo, ya no lo digo yo, lo dice la ley, están actuando en pandilla. Pero como son delitos, probablemente delitos no graves, esto es decir, que no merecen una pena mayor a 5 años y que no tienen que ser, vamos, que son delitos no graves, entonces es pandilla. Pero si fueran delitos graves de crimen organizado, entonces ya serían pues palabras mayores, y sí tendrían que tener prisión preventiva. Eso lo marca la ley. Entonces cualquier abogado puede ser señalado de pandillero, nada más por el simple hecho. A ver, aclaro las cosas. No cualquier abogado, cualquier persona que junto con otras 2 más, por lo menos, o más, o 5, 6 o 10, actúen de manera conjunta para perjudicar o delinquir contra alguien, están actuando en pandilla. Lo dice la ley. Entonces, que quede claro. ¿Alguna duda? ¿Usted podría ser por defender a Carlos? Señor, somos serios, ¿no? No, de pandilleros no. La ley señala que cuando alguien delinque, vamos a ponerlo así preciso, en contra de alguien, de un bien jurídico, etcétera, y son más de 3, entonces si el delito no es grave, es pandilla. Si el delito es grave, es crimen organizado. Cualquiera que cometa esos actos ilícitos estaría en ese supuesto. ¿Cuáles son los supuestos actos ilícitos? Ya lo dijo el doctor. Yo quisiera que los demás compañeros también pudieran preguntar si es. Sí, Carlos, ¿cómo estuvo el contacto con tu excuñado y cómo él se ofreció a ser parte de los testigos? No puedo contestar eso, y aparte no tengo la memoria de los abogados. Fue de una manera directa, servidor, y bueno, pues nosotros teníamos la posibilidad de utilizarlos en su momento cuando lo consideremos pertinente dentro del propio procedimiento. Por allá hace rato preguntando y vamos a... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mis preguntas son para don Carlos. Me gustaría, don Carlos, yo sé que no pueden decir mucho, pero cuando yo leí el comunicado donde dice que la señora Aida lo está tachando de violencia emocional, me gustaría que usted nos dijera a qué se refiere. ¿Tuvieron alguna discusión en el pasado, alguna riña, algún intercambio de improperios? Porque no encuentro yo la razón para que una hermana demande a su hermano de violencia y emocional. Usted, es la primera pregunta. ¿Usted qué nos puede decir de eso, don Carlos? Pues es que no puedo contestar, desgraciadamente. Yo siempre contesto. Yo siempre he sido de una sola línea y todo lo que me preguntan lo contesto. Esta vez no puedo, desgraciadamente, hablar nada de la señora, nada absolutamente, porque yo soy respeto de la ley, desgraciadamente. Pero podemos responderle porque tenemos hipótesis de trabajo que se señalaron aquí en este documento. Nosotros tratamos de conocer las razones por las cuales es esta violencia irracional, demencial, enfermiza contra el señor Cuevas. Queremos saber cuáles son las razones. La primera pregunta que le hicimos al señor Cuevas cuando nos sentamos a platicar sobre su defensa, primero fue:
señor Cuevas, ¿hay posibilidades de reencuentro con su hermana, que esto se resuelva sin llegar a esos límites? Y me dijo, pues no depende de mí, yo siempre he manifestado mi disposición a esto, pero la verdad es que no depende de él, ¿no? Y la segunda es, y de manera muy precisa, ¿quiénes son los agresores? ¿Y cuáles son sus motivos? Nosotros no sabemos, pero es demencial el ataque, demencial, enfermizo. Han llegado al extremo de quererle prohibir. ¿Quiénes son ellos para andar prohibiendo nada? Que el señor cante canciones de Juan Gabriel, cuando el señor jamás ha cantado a Juan Gabriel. No ha grabado un solo disco de Juan Gabriel, él, en toda su trayectoria artística. Entonces ahí hay un sesgo, una intención, una mala intención de fastidiar, y él simplemente se está defendiendo de esos ataques. ¿Cuáles son las razones? Señalamos algunas hipótesis de trabajo. No sabemos a ciencia cierta de qué se trata, ellos lo tendrían que responder. Lo que sí conocemos son sus acciones y sus hechos presuntamente, probablemente delictivos. Por eso los hicimos del conocimiento de la autoridad. Los ataques son sistemáticos, permanentes, enfermizos. Hay por ahí alguna mente, no sé, que sería digna de un diván de un especialista. Entonces, nosotros tampoco sabemos cuáles son sus intereses o sus causas. Por eso señalamos algunas 4 o 5 hipótesis de trabajo que están ahí. No estamos asegurando que esa sea la razón, pero lo que sí sabemos es que hay un ataque enfermizo, demencial, en contra de nuestro defendido. Y ahora, como ya están pues el proceso avanzado, don Carlos, ¿no hay posibilidad de echar todo esto para una borda y quizá, no sé, levantar el teléfono, buscar un contacto, no sé, que no tengan que llegar a este extremo? Todo puede suceder. Yo creo que cuando tienes la mente tranquila, el corazón tranquilo, sabes que no has dañado a nadie, todo puede suceder, pero ya no está en mí, hermano. Yo lo que más quisiera, ¿no? Que esto se pudiera, pues que parara la ola que te está viniendo contra mí, de veras de odio, porque no lo entiendo, pero pues si se dan las cosas, encantado la vida. Yo soy una persona que nunca me he metido con nadie, no estoy peleado con nadie, ellos están peleando contra mí. Nunca he sido agresor de nadie, y digo, algunos de los señores que están aquí, periodistas ya de mi edad, un poquito menos, saben de mi trayectoria, nunca he dado motivo para nada. Entonces, se da, bienvenido. Carlos, ¿qué ha frenado o ha impedido este reencuentro con tu hermana de una manera cordial y de una reconciliación? Pues que los abogados, en lugar de hablar pacíficamente, yo creo que el meter a sus abogados ya contra mí ya fue una cosa que pasó de límite familiar. ¿Y a todo esto qué dice la familia, Carlos? Porque me imagino que tienen parientes, tíos, primos. ¿Qué dice toda la familia? Mira, con mi familia no se meten, pero sí están muchos. Si no es que la mayoría me han dado una desde su teléfono, desde mensajes, muestran su solidaridad conmigo. Entonces digo eso, y saben por qué, saben quién soy. Oye, Carlos, dicen que el mejor aliado es el tiempo, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento, digo, a lo mejor no ahorita, puede ser en 2 años, 5, 10, te veas tú reconciliado con tu hermana y viviendo como en los mejores tiempos, como cuando eran niños, adolescentes? Pues yo creo que sí. Si vivo para contarlo, si vivimos para contarlo, encantado la vida. Carlos, ¿qué sientes después de haber sido tú prácticamente papá de tus sobrinos? Porque convivieron, los educaste, los cargaste, los abrazaste, los quisiste o los quieres. ¿Qué sientes hoy en tu corazón después de ver todo este odio que dices? Pues siento una tragedia tremenda, ¿no? En mi vida. ¿Por qué? Porque pues, es mi familia. Pues, tampoco puedo hablar de ellos, de nadie puedo hablar. Estoy restringido contra todo lo que se involucre la señora. Amigos, bueno, creo que vamos a continuar sistemáticamente reuniéndonos como quedamos, y también de lo que anunciamos, pues espero que sea muy exitoso este tipo de talleres. Estaremos al pendiente, les agradecemos muchísimo su presencia. Eduardo Macías Martínez. Estamos al pendiente. Muchas gracias, buenas tardes y un gran abrazo a todos. Eventos artísticos con mucha alegría, con mucha paz y con mucho amor. Desgraciadamente me toca vivir esto
en este momento, pero tengo que hacerlo, porque es mi deber como ciudadano hacerlo. Siempre, siempre, siempre. Es un deber y lo estoy haciendo públicamente para que, espero que sea la última vez y que todo esto se arregle. Que sea la última vez que nos vemos para hacer esto. Por cierto, el 30 de octubre de este mes tengo un streaming con mi querido Pancho Céspedes. Si lo quieren ver por InTicket, son bienvenidos a las 9 de la noche. 30 de septiembre. 30 de octubre, con Pancho Céspedes, bolereando con Pancho. No puedo dejar pasar esto y ojalá nos acompañen por InTicket. Muchas gracias.